¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Pues bueno, sigue la mata dando y hoy en la mañana amanecimos con 94.808 defunciones. En Europa está habiendo rebrotes. En la República Mexicana ya 3 estados regresaron a semáforo rojo. Tenemos que poner mucho cuidado porque de lo contrario, ahora que llegue el invierno, esto va a ser fatal. Vamos a iniciar. Jesús alimenta a 5,000. Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales. Y recuerden que en los 3 primeros relatos de la vida de Jesús, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, ellos dicen milagros. Mas sin embargo, Juan siempre se refiere a estos como señales. En la Biblia están documentados 42 milagros. De esos 42, Juan narra 7, y de esos 7, 5 son los únicos que aparecen en el libro de Juan. Y esos son: Jesús cambia el agua en vino. Este fue el primer milagro. Después, Jesús sana al hijo de un funcionario en Capernaum. Es el segundo milagro. Jesús sana a un inválido. Otro, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y esto es algo extraordinario porque sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó, sus padres o él? Y él les da una gran enseñanza. Posteriormente vemos la resurrección de Lázaro. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y recordarán que yo ya les había comentado que mayormente el Señor Jesús predicaba sentado. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué quiere decir Pascua? Pascua es el paso. ¿El paso de qué? El paso de la esclavitud física a la libertad física. Y nos dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14, dice: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Y en el versículo 17 nos expresa: celebrarán la fiesta por ley. Las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Y el Señor Jesús cumplía a cabalidad la ley. Entonces recordarán cuando nos están narrando que se va a celebrar la última cena, sus discípulos le dicen: maestro, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y entonces él ya da las instrucciones. Terminan de celebrar la Pascua por ley y después viene la última cena donde se inicia el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto seguirá estando presente la Pascua, pero ahora va a ser salir de la esclavitud espiritual para lograr la libertad en Cristo, de esa libertad espiritual en Él. El 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coma tanta gente? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, como sabía que iba a haber una gran tempestad y que los discípulos iban a poner muy nerviosos, como sabía cuando se presenta con la samaritana y le dice el número de maridos que ha tenido, que fueron 5, como de forma voluntaria él retrasa su ida con su amigo para resucitarlo, como sabe cuando lo invitan a una comida y una mujer le está limpiando los pies y todos dicen: si supiera la clase de mujer que es,
no lo permitiría. Y él sabía a lo que se dedicaba esa señora. Bien. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Pedro tiene otro nombre. Prácticamente Pedro tenía 3 nombres: Simón, Pedro y Cefas. Y fíjense, si nosotros le dijéramos a las personas: oye, en importancia, mencióname los 3 discípulos más cercanos del Señor Jesús, y estoy seguro que nos dirían, pues, Pedro, Juan y Santiago. Andrés no figuraría, pero fíjense la importancia que tuvo Andrés. Él fue el que le compartió a Pedro y le habló del Señor Jesús. Podríamos decir que Andrés es el primer misionero del Nuevo Testamento. ¿Cuántos Andréses hoy día están llevando la palabra? Le están proclamando a muchas personas el reino de los cielos y les están presentando al Señor Jesús. Seguro estoy que va a haber Pedros que van a hacer gran obra dentro de su comunidad. 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y en las traducciones que queramos ver, siempre vamos a ver que dice: Jesús alimenta a 5,000, Jesús alimenta a 4,000. Aquí la Reina Valera nos está diciendo que son alrededor de 5,000 varones. Faltaron las mujeres, faltaron los jóvenes, faltaron los niños, como también en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, nos dice que salen de Egipto alrededor de 600,000 hombres de a pie. No toman en cuenta a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, ni los que iban en caballo. De una forma muy conservadora, se calcula que quienes son liberados de Egipto, es alrededor de entre 4 y 5 millones de israelitas. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y fíjense, el Señor Jesús nos está enseñando la importancia de antes de comer dar gracias. Y esto lo vemos en 3 ocasiones. Una, cuando son los 5,000 que van a alimentar, que realmente, como están diciendo, 5,000 varones, quizá en ese momento se alimentaran a mucho más personas, ¿verdad? Cuando alimenta 4,000, en la última cena también se da gracias antes de probar los alimentos. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, también nos señala la importancia de dar gracias antes de probar los alimentos. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. No sé si ustedes recordarán en la primaria que nos hacían hacer planas de algún concepto. Bueno, pues aquí estamos haciendo esta plana donde estamos queriendo grabarnos: Jesús de lo poco lo convierte en mucho. 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? En algunas cosas de tu vida necesitarás dar lo poco que tienes para que se convierta en mucho.
es importante que tengamos en cuenta que siempre tenemos que dar. ¿Tienes poca energía y necesitas que Jesús te dé mucha energía? ¿Tienes poco talento y necesitas que Jesús te dé mucho talento? ¿Tienes poca confianza y necesitas que Jesús te dé mucha confianza? ¿Tienes poca seguridad y necesitas que Jesús te dé mucha seguridad? ¿Tus finanzas son estrechas y necesitas que Jesús te dé una economía digna y decorosa? Tengo poca ayuda, pero necesito mucha ayuda. Muchas veces en tu vida, Él tendrá que convertir ese poco en mucho. Marcos 6:35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Un problema sin solución lo postergamos. Sabemos que tenemos que resolverlo, pero no sabemos cómo, cuando ya se hizo muy tarde. La postergación no soluciona los problemas, los empeora. ¿Qué problema finges que no es problema en tu matrimonio? ¿Qué problema finges que no está en tu cuerpo? ¿Qué problema finges que no está en tus finanzas? Invariablemente los postergamos. Lucas 9:12. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Y luego pasamos la responsabilidad. Lo que hacemos es responsabilizar a los demás. No es mi problema, es su problema. Es su culpa y culpas a los demás. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Hay una máxima universal que en otros pensamientos espirituales le llaman la regla de oro, pero el origen está en la Biblia y dice así: Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. De hecho, esto es el Antiguo Testamento, donde la ley está representada por Moisés y los profetas están representados por Elías. Envía a la gente. Nosotros no los invitamos a comer, ni siquiera los invitamos a escuchar a Jesús. Simplemente despídelos. Juan 6:7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Sus mentes se llenan de preocupación y Jesús les dice: aliméntenlos. Y este concepto es: sé empático, sé solidario, sé ayudador, comprométete. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuál es el problema en esta imagen? Están parados frente a Jesús, el hombre que si quiere puede convertir piedras en panes, el hombre que si quiere puede alimentar a todos. Están parados enfrente del Hijo de Dios y se preguntan: ¿qué es lo que está ocurriendo? Y Jesús les dice: aliméntenlos. Señor, eso es humana y financieramente imposible. Una pregunta: ¿alguna vez te ha pedido Dios que hagas algo que tú crees que es imposible? Josué 1:5. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré
ni te abandonaré. Esto se lo está diciendo Dios a Josué. En Hebreos 13:5 nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay mitos urbanos y comentan que en los años 50 había un señor, Nelson Rockefeller, que era mega supermillonario, de familia millonaria, y eran unos grandes filántropos. Entonces un periodista le pregunta: oiga, ¿está usted conforme, está usted satisfecho con el dinero que tiene? Y él respondió: no, necesito un poquito más. Y yo creo que si a nosotros nos preguntaran: oye, ¿estás satisfecho con el dinero que tienes? Yo creo que todos diríamos: no, necesitamos un poco más. Bueno, pues este señor se muere, creo que tuvo 2 o 3 esposas, y la última, el reportero le dice: oiga, fíjese que yo le pregunté a su esposo que si estaba satisfecho con lo que tenía, y me dijo que le hacía falta un poquito más. Y la esposa respondió, y no se llevó absolutamente nada. Nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios y saber que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. Si Dios te pide, Dios te provee. Dios no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. En Juan 6:6 expresó: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Fíjense, si no se ha multiplicado es porque sigue en tus manos. Y nosotros decimos: dámelo, multiplícamelo en mi mano. Si no sueltas, si no convidas, ¿cómo pretendes recibir? Mientras, ahora sí que lo cae. Si tú no das, Dios no te puede dar más, porque estás, pues, sin ganas de compartir. Y tú le dices al Señor: no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la energía, no tengo los conocimientos. Y en Mateo 7:20 nos dice: así que por sus frutos los conocerán. Y finalmente nos convertimos en parte de los 4,999 personas. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es voluntad. Señor, escogiste al tipo equivocado. Éxodo 4:10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y habemos en el mundo muchos Moiséses que pensamos que nosotros somos los actores principales de la película, y no nos damos cuenta que nosotros somos simples actores de reparto. El actor principal, los actores principales es Dios y es Jesús. Fíjense, si nosotros preguntáramos a las personas: oye, ¿qué característica tendría que tener un líder? Pues creo que las personas dirían: carisma, que tuviera una fluidez, que hablara, que fuera un extraordinario orador. Entonces, ¿por qué Dios escoge a un señor de 80 años tartamudo? Porque si bien es cierto que sabemos que Moisés es el encargado de liberar al pueblo de Israel, un hombre con esas limitaciones, entendemos que ha sido Dios que lo usó para ese fin. Y vean que dice 1 Corintios 1:27: pero Dios escogió
lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Entonces yo debo de entender que como ni soy sabio, ni soy poderoso, entonces soy apto para ser usado por Dios como un instrumento para su obra, porque Dios hace los milagros a través de las personas. Éxodo 4:13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y tenemos que decir, como está sentado en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, envíame a mí. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Esto se llama voluntad, se llama actitud, ganas de estar en sintonía con Dios. Dios dice, quiero que hagas lo imposible, porque Él quiere expandir nuestra fe cuando tú sabes que es imposible, físicamente y financieramente. Él quiere que crezcas en fe. Darle a Dios lo poco que tengo. ¿Cuántos panes tienen ustedes? De 5,000 personas, solo un muchacho trajo su comida. Pienso que hay personas que tienen, pero no quieren compartir. Tienen ceguera y sordera convenenciera. Ahí es que no me fijé, ahí es que no me di cuenta. No quieres compartir. El muchacho es el héroe de la película, porque es el único que está dispuesto a compartir lo único que tiene, su comida. Y le da a Jesús lo que tiene. ¿Por qué Jesús hizo eso? Él no necesitaba nada para hacer este milagro. Incluso él sabía lo que traían los 5,000. Dios siempre inicia con lo que tú tienes. Tal vez no sea mucho, pero se lo entrego a Dios. No tengo mucho tiempo, pero aquí está mi tiempo. Dios, mis finanzas no son muchas, pero esto es lo que tengo. Y bueno, pues híjole, cómo nos cuesta trabajo ponernos guapos. Siempre el codo nos duele, ¿verdad? Para ser generosos. Quiero comentarles esta historia. En el último terremoto de la Ciudad de México, el 15 de septiembre, hacen un simulacro y al poco tiempo, después de 1 hora y tantos, empieza el terremoto severo y las cadenas de televisión empiezan a transmitir lo que estaba sucediendo en el entorno. Y yo me acuerdo, porque lo vi, que en la calle de Durango se había caído un edificio y las personas sabían que adentro había gente viva. ¿Y qué sucedió? Empezaron a venir voluntarios a ayudar a sacar a esas personas. Y ellos estaban dando su tiempo. Y algo que a mí me enterneció fue cuando narran que una persona muy humilde, un señor ya de edad avanzada, muy humilde, vendía aguas de sabor. Pues no va a compartirles a los voluntarios para que tuvieran energía. Otra señora que vendía tacos de canasta, tacos sudados, también fue con los voluntarios y se los regaló. Personas que a la vista se ve que no gozan de una economía muy boyante. Hubo otro señor, dueño de una tlapalería, que llevó unas cuantas picos y palas para que los voluntarios pudieran trabajar. Lo que no hicieron las grandes empresas, lo que no hicieron las personas muy piripitufas, esta gente humilde
le entregó a Dios lo que tenía. Fíjense, también en el reciente pasado, cuando estuvimos en lo más álgido de la pandemia, ¿cuántas personas no se pusieron a hacer comida para darle a gente que había perdido su empleo? Estaban poniendo de su bolsa, estaban tratando, sí, de ser empáticas con personas que habían perdido su empleo. Marcos 12:41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Por qué? Porque los demás dieron lo que les sobraba, y muchas veces nosotros siempre, pues ahí nos purificamos con lo que sobra, ¿verdad? En el libro de Reyes, me gusta mucho el capítulo 17. Elías va a reclamarle al rey Acab que está gobernando mal, y le dice: va a haber una sequía hasta en tanto tú no te compongas. Y pasan 3 años y medio, y bueno, en esa región estaban las circunstancias terribles. Elías se va a Sarepta y le dice a una señora: ¿me puede dar de comer? Y este es el diálogo: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. El 13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Esa señora, esa viuda que no tenía nada, es desprendida y le comparte, le convida a Elías de lo único que tenía. 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Dios invariablemente de lo poquito siempre va a ser mucho. Otra historia, también en el libro de Reyes, es una mujer que se le muere el marido, tienen tantas deudas que llegan los acreedores y se quieren cobrar con sus hijos, se los quieren quitar para venderlos como esclavos. Entonces ella le pide ayuda a Eliseo, y este es el diálogo. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poquito de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinas que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban.
Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Dios siempre de lo poquito hace mucho. Dios, mi talento no es mucho, pero aquí lo tienes. Te entrego mi presente, mi futuro. No es mucho, pero te doy mis 5 panes y mis 2 pescados. Tu almuerzo puede ser tu tiempo, tu talento, tus dones, tus habilidades. ¿Qué te está pidiendo Dios que no le has dado? Dios tiene la respuesta incluso antes de que yo tenga el problema. Y en Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidamos. Y lo que está diciendo es, Dios sabe todo con respecto a nosotros y lo que quiere es que tengamos la confianza de acercarnos, que tengamos la confianza, ¿sí?, de creer en Él, que tengamos una relación muy estrecha. En el 9 es la enseñanza del Padre Nuestro. En tu vida ya sabes cuál es la solución antes de que tú tengas el problema. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Será porque no te has acercado a Él de corazón? Y esta pregunta es contundente. Nosotros, obviamente, de forma convenenciera, vamos a decir, no, yo llevo una relación extraordinaria con Dios. No, yo me llevo de pipi guante, estamos muy bien. Y no es cierto. En alguna ocasión le pregunto yo a una señora que cómo era su relación con Dios, y me dice, extraordinaria, todos los días le pido. ¿Y qué hay de la gratitud? ¿Y qué hay de la obediencia? Nosotros tenemos equivocada la forma en la que supuestamente, sí, estamos conectados con el Señor. Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. ¿Y cuál es? Nos conoce muy bien Jesús, nos conoce muy bien Dios y sabe que somos muy desesperaditos. Y cuando pedimos, lo queremos al estilo pizzas Domino's, que llegue antes de 30 minutos lo que estamos nosotros requiriendo. No le estamos teniendo confianza, no le estamos teniendo paciencia. Marcos 6:41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Dios usará lo que yo le dé, tal vez no sea mucho, pero si le doy ese poco de tiempo, de energía, de esfuerzo, lo que sea que tenga, se lo ofrezco a Dios y Él lo usará. El joven dio voluntariamente, dio con alegría, dio prontamente. Marcos 6:42, comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. De todo lo que dé, siempre recibiré más. Pero ojo, no es dando y dando. No es la forma en la que trabaja Dios. Te doy para que me des, estamos equivocados. Fíjense,
En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, si tú quieres lograr la salvación, tienes que expresarlo con el corazón. En Malaquías 3:10 te está diciendo, si tú vas a ir al alfolí, tiene que ser de corazón. Y expresa, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que te sobreabunden, pero tiene que ser de coraza, si no, no aplica. Dios te bendice cuando das. En Hechos 20:35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para apoyar, para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Y fíjense, Lucas está expresando esto que dijo el Señor Jesús y que no viene documentado en los primeros 4 libros, sino está en el libro de Hechos. A Dios le encanta hacer milagros a través de la gente. Lo que nosotros esperamos de Dios que haga por nosotros, Dios está esperando hacer a través de nosotros. Muchas veces ya estás con el agua hasta el cuello y llega alguien y te saca del embrollo. Unos dirán, ay, qué buena suerte tuve. Tenemos que entender, no existe ni mala ni buena suerte. Tienes bendiciones o no tienes bendiciones, así de sencillo. Y cuando llega esa persona y te echa la mano, no es otra cosa que te está diciendo Dios, estoy al pendiente de ti. Por eso envié a esta persona a que te sacara a flote. Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios quiere hacer milagros a través de las personas. La gente quiere un milagro, pero no está preparada para recibirlo. Primero, porque no tiene fe. 2, porque lo quiere rapidito. No tiene ese conocimiento de Dios. Hay una teoría que dice la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Hay personas que quieren el milagro, pero por medio del mínimo esfuerzo y sin compromiso. Prácticamente le están diciendo a Dios, quiero que me surtas mi pedido únicamente, ¿verdad? En Mateo 9:29 nos dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Y 2 capítulos adelante nos dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Pero ¿cómo voy a conocer yo a Dios si no abro la Biblia? ¿Va a ser de oídas? Yo necesito tener esa relación estrecha de confianza con el Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo 9:13, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Pero como sabe que somos aferraditos, nos dice esto en Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros lo que tienen, porque eso son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Quieres sacrificarte? Pues ayuda a las personas, sé empático, sé solidario. Dios, mi talento no es mucho, pero aquí lo tienes. Te entrego mi presente y mi futuro. No es mucho, pero te doy mis 5 panes y 2 pescados. Dios usará lo que yo le dé. Tal vez no sea mucho, pero si le doy ese poco de tiempo, de energía,
de esfuerzo. Lo que sea que tenga, se lo ofrezco a Dios y Él lo usará. Tú pides y ¿qué das? Tú pides y ¿cuántos panes y pescados has dado? Yo les propongo que hagamos este acuerdo bilateral con Dios. Padre mío, quiero ser empático, quiero ser solidario, quiero ser compasivo con mis semejantes. Hazme un instrumento de tu misericordia. Te doy mis panes y mis pescados. Padre bendito, como dice Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Permite que tengamos los ojos muy atentos, los oídos muy atentos para ver las necesidades de otras personas y podamos ser un instrumento de tu paz. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y para los que quizá tengan algún prurito por haber mencionado estos conceptos, por favor, vean Lucas 9, 49 y 50. Gracias. Buenos días.